las personas que nos acompañan en línea, la transmisión virtual, la más cordial bienvenida. Les desea la Cooperativa de Hospitales de Antioquia y la Ruta Integral Autoinmunes. Es para nosotros realmente muy complaciente tenerlos a todos ustedes el día de hoy en este espacio que conversaremos un poco sobre medicamentos. Dijéramos de que este espacio que está destinado alrededor de hora y media, 2 horas, vamos a conversar sobre 3 líneas principalmente. Una primera sobre las enfermedades autoinmunes. Vamos a intentar explicar, describir qué son las enfermedades autoinmunes para posteriormente pasar a conversar sobre los medicamentos que se emplean en ese tipo de enfermedades. Son enfermedades que necesariamente sí o sí van a tener que tratarse con unos medicamentos de diferentes tipos. Entonces el propósito fundamental es poder comentar sobre ellos, brindarles un mensaje claro, conciso, sobre la importancia de esos medicamentos y el papel que desempeñan en torno a esa terapia de tratamiento y de recuperación de cada una de las enfermedades que ustedes o que padece nuestra población. Y por último, la última línea temática es unos mensajes muy claros y específicos respecto a condiciones de uso de los medicamentos, almacenamiento, qué hacer en caso de presentar una reacción adversa y poner a disposición el equipo de químicos farmacéuticos de la ruta para atender cualquier tipo de novedad, inquietud que se tenga en relación con los medicamentos. Para este espacio invitamos a 2 personas, 2 químicos farmacéuticos que están vinculados directamente con el modelo de atención de la ruta, y es la química farmacéutica Nayibe Maya y la química farmacéutica Lady Quirubín. Ellas serán las personas que nos acompañarán en este camino. Así que solo les pido la máxima concentración, mantener sus mentes abiertas y estar, por supuesto, dispuestos a recibir de la mejor manera todos estos mensajes que el día de hoy nos trae estas 2 personas. Nayibe, bienvenida, y el auditorio es suyo. Bueno, muy buen día para todos. Para mí es un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Siempre puede ser grato tener espacios donde, más allá del acercamiento teórico, se pueda brindar más que todo una educación. El día de hoy queríamos entonces compartirle alguna información muy concisa, muy concreta. También compartir entonces al final un espacio para preguntas. La idea es que si tienen alguna duda, algún comentario, también puedan comunicarse a las líneas que al final de la presentación vamos a compartir, porque esas líneas son para ustedes, para su uso. Vamos a hablar entonces desde el principio de qué son las enfermedades autoinmunes, porque de igual manera enfermedad siempre va a estar ligada con medicamentos. De manera entonces más puntual, tenemos que las enfermedades autoinmunes van a ser una serie o un conjunto de enfermedades donde el cuerpo va a entrar a combatir el mismo cuerpo. ¿Qué pasa? Dentro de nuestro cuerpo está algo llamado el sistema inmunológico. Y como sistema inmunológico es el encargado entonces de protegernos, de librar batallas contra virus y bacterias para evitar que nosotros enfermemos. Este sistema entonces va a estar confirmado por la piel, que va a ser el sistema más grande que nosotros vamos a tener presente, y va a ser entonces la primera barrera que va a evitar el ingreso de gérmenes como virus y bacterias al cuerpo mismo. Luego entonces van a estar membranas mucosas
por ejemplo, en la nariz, en los oídos, que también van a fabricar sustancias que van a atrapar ese tipo de seres vivos que nos pueden afectar y que de alguna manera también permite expulsarlos con esa mucosa. Ya entonces, para aquellas bacterias y virus que han podido trascender estas dos primeras barreras, se va a encontrar órganos y tejidos como son amígdalas, en el caso por ejemplo de la boca, están también vasos linfáticos a lo largo del cuerpo repartidos y también entonces está una glándula que se llama el timo. Estas también van a encargarse de producir ciertas sustancias y de desencadenar algunas respuestas frente a esas bacterias, frente a esos virus, para que la infección no progrese. Uno de los protagonistas del sistema entonces inmunológico van a ser los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son unas pequeñas células, unos pequeños microorganismos que nosotros fabricamos, el mismo cuerpo fabrica, donde cada uno de esas celulitas puede entonces encargarse de reconocer cosas externas y luego va a fabricar, ya lo vamos a ver más adelante, sustancias con el fin de atacarlo. ¿Cómo funciona entonces? Tenemos a los glóbulos blancos dentro del sistema inmunitario, como lo vimos, que entonces va a haber sustancias dañinas o externas. No necesariamente pues deben ser dañinas para que las reconozcan, por ejemplo, sustancias químicas. Y estos agentes externos los vamos a denominar antígenos. Tenemos la parte del antígeno, que aquí entonces la podemos reconocer, esa parte naranja, y ya luego, la parte roja, y ya luego los glóbulos blancos que están acá representados de color verde, se van entonces a entrar a producir una respuesta frente a ese ente externo que se va a llamar anticuerpo. Ese anticuerpo, hagámonos de cuenta que son una especie de pieza de rompecabezas que va a encajar con la forma o alguna forma de esa parte externa de la bacteria o del virus para poder reconocerla, y lo que hace es casi que desposarla. Entonces, de cierta manera, la inhabilita para que no pueda ejercer ningún efecto dentro del cuerpo. Toda vez entonces que nosotros hemos pasado por un proceso de infección y que puede que progrese o no, nuestro cuerpo va a quedar entonces con anticuerpos. Ya para la próxima vez que ese mismo virus, esa misma bacteria ingrese a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico ya va a estar totalmente preparado para atacarlo usando entonces los anticuerpos. Ahora bien, existen entonces enfermedades que se denominan autoinmunes. ¿Qué pasa? El sistema inmunológico, como lo vimos, va entonces a ejercer una acción sobre entes externos, pero por alguna razón que todavía no se conoce, va a ejercer una acción, una actividad sobre el mismo cuerpo, especialmente algunos tejidos como son las articulaciones y también tejido de la piel. Esas enfermedades autoinmunes generalmente en un principio fueron muy poco reconocidas porque se podían confundir con otras enfermedades un poco más, digámoslo así, estudiadas en el momento. Más o menos las enfermedades, por ejemplo, que atacan la piel se confundían bastante con esa parte dermatológica, ¿sí? Entonces no había, digámoslo así, un mecanismo, un tratamiento propio para efectuar sobre la misma enfermedad, sino que se hacía sobre los propios síntomas. Bueno, entonces, parte de la teoría nos plantea entonces 4 ítems que pueden desencadenar enfermedades autoinmunes en nosotros. Ninguno de nosotros está exento, pero parte de esos ítems entonces que vemos acá van a ayudar a
aumentar ese riesgo si no se lleva pues de una manera adecuada, aunque hay algunos que van a ser inevitables, como por ejemplo la genética. Si tenemos familiares que han sufrido ya este tipo de enfermedades, es mucho más probable que en algún momento aparezcan síntomas relacionados a ellos. Parte de la dieta entonces también, en caso de alimentaciones que no son balanceadas, la exposición a sustancias tóxicas, algunos tipos de solventes, más que todo en piel, pueden desencadenar ese tipo de reacciones. Y ya también entonces enfermedades previas, infecciones que se hayan presentado y que el cuerpo ya quede reaccionando de una manera hiperactiva a ese tipo entonces de agentes externos, ya lo extralimita entonces hacia el mismo cuerpo. Tenemos entonces una de las más conocidas, que sería la artritis reumatoide, que va entonces a generar un ataque más que todo a las articulaciones. Este ataque entonces se va a caracterizar por la inflamación, por el enrojecimiento y el dolor en articulaciones de las manos y de los pies, más que todo en los dedos. Y si la enfermedad ha progresado de una manera considerable, pueden empezarse a haber dado el daño que causa ese ataque al mismo tejido de las articulaciones, deformidad en los mismos dedos. A pesar pues de que la artritis tiende a presentarse desde la edad media, también hay tipos de artritis juveniles que se ven incluso en niños muy pequeños, entonces no se está exento tampoco por la edad, ¿sí? A veces relacionamos pues la parte de artritis con vejez y no necesariamente está relacionado con eso, sino que también entonces nuestros niños pueden empezar a tener síntomas asociados a artritis y es muy importante entonces estar muy atentos a ese tipo de sintomatología para no dejarla avanzar mucho, sino poder ser casi que intervenida de manera pues eficaz. Está también entonces la artritis psoriásica o la psoriasis, que es cuando las células del cuerpo, en especial esas células de la piel, crecen a un ritmo tan avanzado que ese ritmo no alcanza a desechar de manera correcta esas células muertas y se van entonces agrupando, ¿cierto? Esos sitios donde se van a hacer esas agrupaciones generalmente presentan ese aspecto que nosotros podemos ver entonces en la foto, que son unas coloraciones como placas blancuzcas y también pues enrojecidas. Este tipo de sintomatología es un poco incómoda, dada pues la picazón que genera dentro del mismo sistema. Está entonces la parte del lupus. Como les dije, entonces esta era una de las enfermedades que antes se confundía con esa parte dermatológica, porque netamente entraba a mostrarse síntomas de enrojecimiento en la piel. Pero no simplemente el lupus se queda en la piel, sino que existe el lupus eritematoso sistémico, el cual va a entrar a atacar otros tejidos y otros órganos, como por ejemplo los riñones, el cerebro y el corazón. En casos bastante avanzados, la idea pues es proteger estos órganos para que no sufran ese tipo de daños y no pierdan pues sus actividades normales ni su funcionamiento. Está también el síndrome de Sjögren, es una enfermedad entonces que va a atacar esas glándulas que permiten humedecer ciertas áreas, por ejemplo la boca, los ojos, y nos va a producir una sequedad casi que continua. Afecta entonces bastante, dado que nosotros necesitamos la saliva, las lágrimas para protegernos de agentes externos, de bacterias, de virus que pueden atacar tanto la boca como los dientes, como los ojos, y entonces pueden recrudecerse ese tipo de infecciones. Está la vasculitis entonces autoinmune, en este caso ese sistema inmunológico entra a atacar los vasos, nuestras venas, y lo que va a pasar entonces es que en las venitas más pequeñas se va a producir una inflamación de tal manera que la circulación de la sangre no va a ser de manera normal, su flujo no va a ser, digámoslo así, continuo, ni del volumen que se necesita, la cantidad de sangre que necesita el órgano,
sino que va a llegar bastante limitada y eso obviamente entonces va a traer muchas complicaciones, más que todo en las partes ya externas de nuestro cuerpo, por ejemplo los dedos, tanto de las manos, de los pies. Está entonces también la espondiloartritis anquilosante. Esta enfermedad casi que es una de las más icónicas, por decirlo así, porque a pesar de que las enfermedades autoinmunes en su mayoría atacan más que todo mujeres, esta va a ser la única que va a ser más prevalente en los hombres. Y entonces consiste en la parte de la columna teniendo inflamación entre las vértebras, generando casi que un daño muy irreversible, y los huesos al final, estas vértebras van a presentar una especie de fusión. Esta fusión es dolorosa, obviamente genera rigidez y limita bastante el movimiento del cuerpo. A pesar de que las enfermedades entonces que mencionamos fueron bastante diferentes en cuanto a la ubicación de los síntomas, van a haber algunos síntomas propiamente que entonces van a presentarse en común, ¿sí? Y también entonces es necesario, como les decía, establecer una evaluación continua de estos síntomas para poder establecer si se denomina enfermedad autoinmune o si se refiere de pronto a otra patología que esté sufriendo el paciente. Tenemos entonces entre lo más común la fatiga, el dolor muscular, la hinchazón y el enrojecimiento, que es bastante claro, por ejemplo, en manos y rodillas. También puede presentarse fiebre baja, puede ser en el sitio o también pues en general. Y estos síntomas obviamente pues van a repercutir en una vida social, en una vida escolar, en el caso por ejemplo de los niños, dificultando entonces la concentración. También se van a presentar en las mañanas, es muy común el hormigueo y el entumecimiento en las manos. A veces puede presentarse pérdida de cabello, si está demasiado avanzada la enfermedad, y las erupciones cutáneas, por ejemplo en el lupus y en la psoriasis. Es muy curioso entonces observar que cada una de las personas que uno tiene contacto, cada uno de los pacientes, van a tener síntomas muy propios. A una persona puede generarle entonces algún tipo de discapacidad bastante limitante, otra persona con su artritis puede estar con una vida totalmente normal y simplemente están entonces presentando actividad cierto periodo, pero luego entonces vuelve a calmarse, ¿sí? Decimos entonces que como cada persona existen síntomas para ella. No podemos, digámoslo así, establecer un conjunto de síntomas que pueda representar a toda una agrupación de pacientes de las enfermedades autoinmunes, porque así como alguno puede presentar algún síntoma, algún otro puede faltarle y no quiere decir que la enfermedad sea peor o mejor en él. Tenemos entonces la parte con la que intervenimos estas enfermedades, que van a ser obviamente los medicamentos, la herramienta para tratar ese tipo de sintomatologías. Digo tratar porque las enfermedades autoinmunes son enfermedades crónicas, enfermedades que no van a tener cura, pero que sus síntomas sí se pueden intervenir y que casi la idea con estos medicamentos es mejorar la calidad de vida, permitir que se pueda realizar una actividad desde levantarse, desde peinarse, bañarse sin ningún inconveniente. Tenemos entonces los medicamentos sintéticos, que son los más comunes dentro de las terapias entonces que tenemos para estas enfermedades. Sintéticos, ¿a qué hace referencia? Son sustancias químicas que mediante transformaciones en laboratorio llegamos entonces a obtener una molécula que vamos a conocer como el principio activo. Entonces muchos han escuchado, por ejemplo, metotrexato, leflunomida. Eso va a ser lo que finalmente dentro de un laboratorio vamos a obtener. Tenemos entonces también los biológicos, que no sería propiamente ya desde un laboratorio con sustancias, sino más bien de procesos que llevan a realizar
una sustancia que le es faltante al cuerpo, ¿sí? Esas sustancias entonces, ¿qué van a entrar a hacer? Por decirlo así, a entrar a sustituir o a acoplarse a algo que dentro del cuerpo ya tenemos y que entonces va a ser producido mediante procesos biológicos. Es decir, vamos a tomar entonces microorganismos para que fabriquen esas sustancias y puedan generar el principio activo o el medicamento. Y coloca entonces dentro de signos de interrogación esa parte de medicamentos naturistas o productos naturales, porque muchas veces hacemos uso más que por recomendación médica, por recomendación de familiares y amigos. Y no es que sean malos, sino que muchas veces estos productos van a ser la última opción dentro de la terapia o pueden entrar a complementar la terapia, pero no van a ser el factor principal que va a ir a mejorar la enfermedad como tal. Vamos a tener con los medicamentos cura, prevenciones o tratamientos. ¿Listo? Dentro de qué se denominan entonces estos medicamentos para las enfermedades autoinmunes, dentro de la parte de reducir y aliviar. Tanto esa parte sintomatológica como la parte de la actividad física, del ánimo, del estado de ánimo propiamente, y también entonces podría decirse que se puede tomar de una manera integral, no simplemente tratar esa parte sintomatológica que está limitando un movimiento, sino que va más allá del propio hecho de lo que está afectando. Se tienen familias, grupos, agrupaciones, dentro de las cuales hacen parte de los medicamentos. Y estos medicamentos entonces, a veces se van a usar varios tipos de familia, porque cada una de las familias, por decirlo así, va a ir por un camino hacia un resultado. Y no quiere decir que sea inválido o que un camino u otro sea más lento. A veces la combinación de esas dos familias, de esas dos soluciones, nos da un resultado muchísimo mejor que manejarlo entonces de manera individual. Por eso vemos pacientes con bastantes medicamentos, no solamente 1 o 2, sino hasta 10 medicamentos en un solo tratamiento. A pesar de que esta enfermedad es crónica, de que, por ejemplo, esa parte de dolor, de inflamación, se quisiera pues aliviar casi que de inmediato, los medicamentos para las enfermedades autoinmunes no van a ser propiamente el efecto que yo siempre pongo el ejemplo del acetaminofén. Si uno llega, se toma el acetaminofén y espera que en media hora le quite el dolor de cabeza. Todo lo contrario, dado que es una enfermedad crónica la que se está tratando, es necesario entonces tener un periodo para que estos medicamentos actúen y un periodo entonces para que nosotros podamos establecer una efectividad del mismo tratamiento. ¿Listo? Es muy común también entonces que el medicamento, dentro de ese tiempo donde se está presentando la actividad del mismo medicamento, ejerza entonces algunas respuestas que pueden ser esperadas porque ya son conocidas o que pueda entonces parecerle nuevo al paciente porque él venía tomándose su medicamento y de un momento a otro surgió cierto problema. Eso entonces lo vamos a llamar reacciones adversas a medicamentos. Vamos entonces a observar algunas de esas reacciones dentro de los medicamentos más comunes que tenemos en estas terapias y también explicarles el hecho de que a pesar de que se generan ese tipo de respuestas, también hay maneras de estar monitorizándolas, cosa que no nos vaya a representar siempre un problema o en la mayoría de los casos. Entonces tenemos el metotrexato, que es un medicamento inmunosupresor, quiere decir que va a bajar la actividad de esas células, de esos organismos que están atacando el mismo cuerpo, y lo que se busca entonces con el metotrexato es que esa hiperactividad de estas células
rebaje hasta el punto en que no ataquen las articulaciones, que no generen esa inflamación y que entonces casi que el dolor pueda desaparecer también, porque está bastante ligado a este aspecto. Es muy fácil entonces contraer algunas infecciones cuando estamos utilizando metotrexato, dado que obviamente si el sistema que está encargado de protegernos se le baja esa potencialidad de hacerlo, pueden haber algunos microorganismos que entonces aprovechen este estado. No necesariamente considerarlo pues un riesgo, porque entonces entrarían a verificarse aspectos como la vacunación, el cuidado propio, también la cuestión de la higiene, la limpieza y el hecho de mantener entonces una adherencia al tratamiento, de ser bastante juiciosos con eso. Dentro del uso del metotrexato van a realizarse entonces exámenes para ver el estado del riñón y del hígado, cosa pues que se verifique siempre que estos van bien dentro del tratamiento, que el medicamento propiamente no esté afectando entonces esa parte, esos órganos, y se pueda continuar entonces con ello a lo largo del tiempo. Es muy frecuente entonces que en combinación se use con el ácido fólico. La idea es que ese ácido fólico entre también a ayudar con algunos efectos, por ejemplo, llagas en la boca que pueden aparecer cuando nosotros hacemos uso de ese medicamento. Está entonces también la parte de la hidroxicloroquina. Está entonces, es muy común ver reportes de diarrea, de náuseas, también algunas erupciones. Y los exámenes entonces periódicos que los pacientes deben realizarse van a ser en cuanto a la parte visual, porque a veces este medicamento no pasa en todos los casos, tiende a presentar una acumulación dentro del ojito, pero para ello entonces se hace una verificación de el especialista de oftalmología, cosa que se garantice de que el medicamento no está afectando dentro del periodo de tiempo que se lleva utilizando el órgano y se pueda entonces continuar con seguridad el uso del medicamento. Muchas veces, y casi que la recomendación que se da en el caso, por ejemplo, de uso de este medicamento, es no juntarlo con otros. ¿Por qué? Porque los medicamentos, cuando los juntamos, tienen una especie de respuesta, y es que hay algunos medicamentos que van entonces a ir a quitarle el efecto a otros si se usan junticos, es decir, si se toman juntos, o se pueden potencializar respuestas como esas que son pues un poco molestas para el paciente y que no es tampoco la respuesta propiamente que se espera de los medicamentos. Tenemos entonces también el micofenolato, que es un medicamento que de igual manera va a reducir esa actividad del sistema inmunológico, y es muy común entonces que se hagan exámenes para establecer si el paciente puede o no estar presentando sintomatologías relacionadas con la hepatitis B y la hepatitis C. Se considera entonces, antes de iniciar, por ejemplo, el tratamiento con el micofenolato, tener las vacunas completas para que evitemos entonces que ese tipo de bacterias y de virus también afecten el paciente propiamente cuando se está haciendo uso del medicamento. Está entonces la sulfasalazina, que es otro de los medicamentos que va a generar náuseas, sensibilidad al sol y erupciones cutáneas. Esa sensibilidad al sol, entonces, casi que la recomendación principal es uso de protector solar y mantener entonces barreras físicas. ¿Qué son barreras físicas? En horas, por ejemplo, muy drásticas en cuanto al sol, tener, por ejemplo, una sombrilla para ayudarnos a taparnos del sol. A veces uno dice, no, es que está nublado el día, no está haciendo sol, vamos a salir de igual manera entonces sin protección. En días nublados especialmente es cuando se ven casos de quemaduras solares, porque a pesar de que nosotros no percibamos eso, los rayos del sol atraviesan las nubes y pueden entonces generar algún impacto en la piel.
La idea entonces es bloqueador, reforzar con protección física y barreras físicas, ropa, sombrilla. También entonces tenemos la colchicina, que es un medicamento que a veces genera malestar digestivo, y ese malestar digestivo incluso pues puede llegar a generar vómito, pero puede ser un vómito que sea, digámoslo así, tras el uso. No es un vómito que se presente de manera frecuente, sino más que todo ligado tras el uso del medicamento. ¿Qué se hace entonces? Se controlan estados de hígado, de riñones y también de las células de la sangre. Nosotros entonces veíamos que tanto los glóbulos rojos van a estar en la sangre, pero también están los glóbulos rojos, los blancos y también los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno a través del cuerpo. Están entonces los esteroides, que muchos de ustedes los conocen como prednisolona, prednisona, metilprednisolona, y casi que muchos también han tenido un escalamiento en que se deben tomar muchas tabletas de ellos y luego entonces las van a ir a rebajar casi que hasta dejarlas día por medio. ¿Por qué? Esos medicamentos entonces van a ir alterando algunos sistemas cuando se hace un uso muy largo de ellos. Entre los sistemas que más se pueden alterar es esa parte ósea, la parte también entonces del azúcar en la sangre, y puede propender a que facilite entonces infecciones por el mismo efecto que ejerce el medicamento. La lesbianomida es una también de las más comunes, que uno observa algunas reacciones, pero dentro de esas reacciones entonces también hay, digámoslo así, un versus, porque muchos pacientes al momento de indagar por el uso de ese medicamento, la respuesta es: no me ocurre completamente nada. Entonces, digámoslo así, podríamos decir que es un medicamento que registra polos en que puede irnos muy bien con el uso de este medicamento en conjunto con los otros que hemos mencionado cuando el reumatólogo lo establece de esta manera en el tratamiento, o nos puede afectar bastante, y lo importante entonces es comunicar siempre este tipo de respuesta. Enseguida mi compañera Lady hablará un poco más respecto al tema, y la idea entonces es que conozcamos la ruta, los tiempos y la manera de reportar este tipo de situaciones para que nuestro tratamiento entonces siempre sea efectivo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Lady Querubín, soy química farmacéutica. Hacemos el seguimiento farmacoterapéutico a la población con enfermedades autoinmunes. Ya hablando un poco de lo que es una enfermedad autoinmune, cómo le sucede a una persona, qué clasificaciones de enfermedades podemos pasar, qué medicamentos son los que más utilizamos, ¿cierto?, en nuestras terapias, y qué pasa con el medicamento. Es muy importante que entendamos que no todo lo que se habló es malo, ¿cierto? Es para que ustedes entiendan de su medicamento y conozcan qué están tomando y por qué la importancia de tomar esos medicamentos. Siempre que se va a iniciar un tratamiento con cualquier paciente, se hace algo que se llama balance beneficio-riesgo, ¿cierto? Entonces el médico dice: es más beneficioso para mi paciente y su estado de salud que yo le inicie este medicamento, y yo lo voy a estar chequeando todo el tiempo a ver que ese medicamento no esté generando un riesgo latente en mi paciente. Y ahí la importancia de que asistamos a nuestros controles y hagamos nuestros exámenes médicos. No sé si lo saben, ¿cierto? Creo que todos los pacientes vamos a esos chequeos cada 3, 4 meses y tenemos que llevar los exámenes. Cuando no llevamos los exámenes, ¿qué nos dice el doctor? Te tengo que ver pronto, ¿cierto? No te puedo ver en 3 meses, sino que te tengo que ver más cerquita para poder evaluar que ese medicamento no esté generando un riesgo en usted. Ahora, ¿por qué es tan importante la adherencia de los medicamentos? Recordemos que, como nos explicaba la compañera Nayibe, tenemos esas enfermedades que son crónicas. ¿Qué significa? Que ese daño que tienen ustedes en el sistema, o esos familiares, ¿cierto?, porque supongo que no solamente tenemos pacientes sino familiares, no se va a arreglar. O sea, ese daño que tiene nuestro sistema ya no tiene arreglo. ¿Qué tiene? Tratamiento. Tenemos esos medicamentos que nos ayudan a mitigar esos daños. ¿Cuáles son las principales causas de no ser adherente a un tratamiento? La primera es que el tratamiento es crónico.
O sea, el hecho de que a ti te digan toda la vida tengo que tomarme un medicamento, empieza a generar en ustedes, digámoslo así, yo no quiero estar adherida a un medicamento todo el tiempo. Lo otro es factores asociados al medicamento, como me da dolor de cabeza, este medicamento me da daño de estómago, este medicamento provoca que se me caiga el cabello, ¿cierto? Los otros son la edad, entonces, no, yo tan viejita ya, yo para qué me voy a tomar esto, o yo estoy demasiado joven, yo para qué voy a estar cargando medicamentos para todos lados, o se me olvidó, ¿cierto? A mí se me olvidó tomar el medicamento, porque se nos pasó. Y lo otro es que sabe muy maluco. Este medicamento, cuando yo me lo estoy tomando, no soy capaz de pagarlo. Entonces, todas son barreras que se empiezan a generar en el momento de adherirse correctamente a un tratamiento. Luego vienen las condiciones socioculturales. Yo trabajo todo el tiempo, yo trabajo desde muy temprano, llego muy tarde a mi casa, yo no tengo tiempo de tomar los medicamentos, tengo 10 hijos, tengo mi esposo, muchas cosas que atender, ¿cierto? Entonces eso provoca que siempre al medicamento, digámoslo así, no le demos la prioridad necesaria. Luego viene la interacción profesional médico-paciente. Yo no le creo a ese médico está equivocado, o ese médico no me convence en mi atención. Cuando este tipo de cosas les pasen, es muy importante tratar de buscar atención por otro profesional, ¿cierto? Para que ustedes no generen tampoco esa barrera. El principal afectado es el paciente, porque ustedes tienen que entender que el médico atiende muchísimos pacientes, pero si usted no se toma el medicamento porque no le entiende al doctor o porque su doctor no tiene una buena relación con usted, el único afectado va a ser usted, no ese médico o ese profesional. Luego, ausencia de enfermedades o manifestaciones graves de la enfermedad. ¿Qué pasa? Nuestras enfermedades normalmente suelen comenzar con un pico muy alto de síntomas. O sea, cuando tú vas al doctor inicialmente, tienes mucho dolor articular o tienes una hospitalización por un lupus muy grave que te llevó casi que al borde de la muerte. Pero entonces, cuando se estabilizan todos estos síntomas, ustedes están juiciosos con los medicamentos porque estuvieron muy graves. Luego, cuando se estabilizan todos estos síntomas, ustedes dejan de tomar el medicamento porque creen que ya se sienten muy bien, ustedes ya están sanos. Luego de un tiempo, esa enfermedad vuelve y se activa. Entonces es muy importante que ustedes no suspendan los tratamientos. ¿Qué se puede hacer? Una conciliación con el doctor. Doctor, ¿será que ya me siento muy bien? ¿Es posible que yo empiece a bajarle a mis medicamentos? Es muy importante entender que no todos los pacientes lo pueden hacer y eso depende de la estabilidad clínica o el estado clínico en el que esté en el momento el paciente. Ahora, factores asociados al sistema de salud. Me llega tarde mi medicamento, ¿cierto? O no está disponible en el servicio farmacéutico para la dispensación. Entonces, todo esto empieza a generar problemas para que seas adherente. Es importante que conozcamos los canales de atención de cada institución para que puedas a tiempo lograr contactar a ese IPS o a ese servicio farmacéutico para que te hagan llegar rápido tu medicamento y no lo tengas que suspender. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no ser adherente a nuestros tratamientos? La principal es que va a haber una actividad de la enfermedad. En el momento en que usted se deje de tomar el medicamento, 2-3 semanas que dura nuestro medicamento en el cuerpo, empiezan a haber manifestaciones. Entonces, dolor articular, dolor de cabeza, no me quiero parar de la cama, el desaliento y posiblemente hospitalizaciones. Secuelas. En el caso específico del lupus o en el caso específico de la artritis, en el lupus podemos perder nuestro hígado, podemos perder nuestro riñón, afectaciones y consecuencias que ya no tienen reversa, porque si no nos tomamos el medicamento, podemos tener hospitalizaciones y afectaciones a nivel neuronal que ya no hay reversa atrás, ¿cierto? Entonces lo podemos prevenir todo siendo adherentes a nuestros tratamientos. Y en el caso de la artritis, se nos empiezan a deformar, en algunas artritis, a deformar nuestras articulaciones y ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos volver a tener nuestras articulaciones igual. Ellas no se van a volver a enderezar, por así llamarlo. Se pueden desinflamar, que es diferente, pero ya no van a volver a su estado normal. Los otros son más visitas hospitalarias, pues por obvias razones, si dejamos de tomar nuestros medicamentos vamos a estar muy afectados, lo cual nos va a llevar a más consultas con el médico y más hospitalizaciones. Luego, más medicamentos. Si antes tenía 10 medicamentos y yo no me los quería tomar, yo me tomo 2, ¿cierto? Y me tomo 2 porque yo no me quiero tomar tantos medicamentos. Te hospitalizas y no sales con 10, sino que sales con 15 o sales con muchos más. Porque, ¿qué pasa? Les voy a colocar un ejemplo muy claro que uso con mis pacientes. Si usted paga una renta en una casa y su renta vale 1.000.000 de pesos y usted dice, no, yo tengo 500.000, se los llevo al dueño de la casa esos 500.000 y el otro me le llevo otros 500.000, usted le va a estar debiendo siempre, ¿cierto?
Va a llegar un momento en que el dueño de la casa le va a decir, no, es que eso a mí no me sirve, yo necesito que usted me pase mi arriendo completo, que es 1.000.000. Algo así pasa. Si el médico a usted le mandó 10 medicamentos y usted está tomando 5, usted siempre va a estar en deuda con su cuerpo y con su estado normal. Entonces en algún momento le van a pasar cuenta. Venga, usted no se los está tomando, entonces estás peor. Entonces tienes que iniciar tratamientos con mucho más medicamentos y de pronto más medicamentos que te pueden generar efectos adversos mucho más graves, ¿cierto? Porque entre más vayamos subiendo y más grave sea la enfermedad, pues más duro hay que atacarla. Entonces, la recomendación es tómese sus medicamentos completos y, por así llamarlo, pague su arriendo completo y no quede debiendo siempre. Cuando nos diagnostican una enfermedad autoinmune o una enfermedad crónica, porque no solo es con las enfermedades autoinmunes, el paciente tiene varias etapas. Cuando usted le dicen, usted tiene una enfermedad autoinmune, entonces usted se imagina algo demasiado grave, ¿cierto? Entonces usted empieza a contemplar qué es el diagnóstico que tiene. Primero usted empieza a pensar, ¿qué será eso? ¿Será que es muy malo para mí? ¿Es muy malo para mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces viene la etapa de contemplación de ese diagnóstico. Luego una etapa de preparación. Entonces te tienes que preparar tanto tu estilo de vida como a nivel mental, de que ahora tienes una enfermedad y tienes que ser responsable con ella. Tienes que empezar a preparar todo tu estilo de vida para que se acople a esa nueva enfermedad y ese nuevo tratamiento que vas a tener. Luego una etapa de acción, ¿cómo así? Tengo que empezar entonces a asistir a mis chequeos médicos, tengo que empezar a asistir a reclamar mis medicamentos, tengo que ser muy juicioso, ¿cierto? Luego viene la etapa de mantenimiento. Entonces no solamente yo planeo, yo digo, yo empiezo, sino que tengo que mantenerme reclamando mis medicamentos, tengo que ser muy juicioso asistiendo a mis consultas médicas, tengo que ser muy juicioso haciéndome mis exámenes médicos. Luego la etapa de recaída. Aunque sean muy juiciosos, aunque sean muy adherentes, pueden pasar recaídas, porque no solamente las recaídas son consecuencias de no adherencia. Usted puede ser muy juicioso con sus medicamentos, reclamarlos a tiempo, pero en cualquier momento usted recae. Y eso pasa mucho en enfermedades como el lupus. ¿Por qué? Porque se ve activado por sustancias químicas, como lo decía nuestra compañera Nayibe, porque no usan correcta protección solar o simplemente mucho estrés. Cuando el paciente está bajo un estrés que no puede controlar normalmente, no sé si a muchos les ha pasado que usted está estresado y las articulaciones se le empiezan a inflamar, o sea, como que te pones peor, así te estés tomando los medicamentos. Si estoy estresado, si estoy triste, cualquier situación, digamos, externa se puede afectar. Entonces las recaídas no son siempre asociadas al uso de los medicamentos. Luego viene la etapa de incredulidad. ¿Cómo así? Yo tuve una recaída, pero yo me estaba tomando todos los medicamentos muy juiciosa, entonces yo no creo que yo tenga esa enfermedad. Entonces yo no creo que yo necesite esos medicamentos porque eso no me está funcionando a mí. Pero no es por eso, es por lo que les acabé de explicar, es realmente porque las recaídas no están asociadas directamente a esa adherencia al tratamiento, son causas externas que los afectan. Luego viene otra recaída. ¿Por qué? Porque como no creíste que estabas mal, que estabas enfermo y abandonaste el tratamiento, viene entonces de nuevo una recaída y ahí es donde decimos una hospitalización, muchos más medicamentos o un estado de salud más grave que va a ser difícil retomar o volver a estabilizar. Las recomendaciones, paso a paso, lo más importante y lo más importante de todo es que asistan a un médico, asistan a un profesional o una persona que sea adecuada para el tratamiento adecuado que requieren todos, ¿cierto? Unos asisten, en general nos asiste el reumatólogo, pero el reumatólogo en algunas ocasiones tiene que remitirnos a otros especialistas para que un conjunto de médicos nos puedan atender de manera correcta. Entonces lo más importante es ir a asistir al médico y confiar en que el doctor lo que está haciendo es lo adecuado. Por eso les decía, otra cosa muy importante es como esa relación médico-paciente. Cuando ustedes crean que no hay una relación correcta, podemos quizás en las IPS consultar si quizás otro profesional nos puede atender, ¿cierto? No siempre pasa porque no siempre se tienen los recursos, pero podemos intentarlo para mejorar esa relación. Identificar una red de apoyo, médicos, enfermeros, pacientes, ¿cierto? Compañeros de alrededor, porque se pueden hacer amigos de los pacientes que tengan los mismos diagnósticos para que hablen de lo mismo, o también esa red familiar, porque la familia y ese apoyo familiar en las enfermedades autoinmunes es supremamente importante. Comprometerse con los procedimientos terapéuticos, o sea, todo el tiempo tenemos que estar comprometidos.
a qué tengo que asistir, a qué tengo que hacer, a qué tengo que no omitir. No puedo omitir algo en mi terapia. Reconocer factores de estrés, lo que les decía ahora. Uno de los factores de activación de nuestras enfermedades es el estrés. Entonces, si yo sé que algo me va a estresar, voy a tratar de controlarlo, de no estresarme, porque se me va a afectar mi estado de salud. Hay situaciones que no podemos controlar, ¿cierto? Pero entonces en ese momento tenemos que ser muy juiciosos, muy adherentes a nuestro tratamiento para que la afectación no sea más grave. Fortalecer el autocuidado, como lo hablaba nuestra compañera Nayibe. Tenemos que cuidarnos mucho, hacer los cambios de vida y estilo necesarios, porque entonces yo ya no puedo. Si sabes que tienes un lupus, que en este momento estás activo, que hace un mes te retiraron de hospitalización o una artritis que se activó, te colocaron medicamentos, digamos, a alto volumen, por así que ustedes me entiendan, se les van a bajar mucho las defensas para poder controlar nuestra enfermedad. Entonces, ¿yo para qué voy a ir a visitar a un amigo que está enfermo en un hospital? Si yo sé que mis defensas están bajitas. O yo para qué voy a estar en la calle todo el tiempo expuesta bajo el sol. O cómo me voy para la playa, una persona con lupus que acaba de salir de hospitalización una semana después. Entonces, es cambiar mucho nuestros estilos de vida. Y continúa por ahí. Los consejos principales. Todas las enfermedades autoinmunes, siempre voy a hacer un énfasis especial en el lupus porque es una de las enfermedades que más se activa con el sol, pero todos, artritis, todas las enfermedades autoinmunes deben usar protección solar, porque es uno de los factores, ese factor ambiental activa nuestras enfermedades. Entonces las recomendaciones, si todos pueden usar protección solar, háganlo, siempre. Más que todo en las partes que están más expuestas, que son cara y las manos, ¿cierto? Normalmente vamos a utilizar ropa adecuada, cuello largo, pantaloneta o pantalón largo para que no nos expongamos mucho directo al sol. Buenos hábitos alimenticios, esto no es solo en las enfermedades o alguien enfermo, eso siempre tiene que ser así. Una persona sana, una persona enferma debe cuidar mucho sus hábitos alimenticios. ¿Qué pasa? En ustedes se altera más fácil los triglicéridos, en ustedes se altera más fácil la glucosa en sangre, lo que llamamos el azúcar en la sangre, en ustedes se altera mucho más fácil el hecho de ser hipertensos, ¿cierto? Entonces todos esos hábitos alimenticios van de la mano. Y fumar, el hecho de fumar también afecta demasiado a las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Entonces es supremamente importante que si ustedes fumen empiecen a bajar ese número de cigarrillos al día o si están expuestos a ellos, porque no solamente la persona que fuma se afecta, sino también si es fumador pasivo. ¿Qué es fumador pasivo? Mi esposo fuma, mi hijo fuma, mi vecino fuma todo el tiempo. Entonces es pedir ayuda a esas personas que por favor asistan para que empiecen a disminuir ese consumo, o si ustedes lo hacen, pedir ayuda a su reumatólogo, ven, yo quiero dejar de fumar, para que inicien un tratamiento adecuado. Sigue, por favor. Consejos: controlar los factores cardiovasculares, como les decía ahora. Entonces voy a comer menos grasa, voy a comer menos carbohidratos, voy a tomar menos licor, voy a cuidarme bastante para que mi estado de salud no se vaya a ver afectado y no tengamos eventos cardiovasculares. Luego, esquemas de vacunación. Pues ya como también mi compañera lo mencionó, como se nos bajan tanto las defensas, estamos más expuestos a que nos den virus, o sea, que más expuestos a que cualquier virus externo nos afecte. Entonces es muy importante siempre tener un esquema de vacunación completo. Si no lo tienes, doctor, venga, yo tengo mi esquema de vacunación completo, doctor, me falta esto, ¿dónde lo puedo acceder? ¿Dónde puedo acceder a esta vacuna? ¿Cuánto me cuesta si yo la puedo comprar? ¿Cierto? Luego, si una persona acá, ¿cierto?, está en edad fértil, un paciente en edad fértil con una enfermedad autoinmune, no significa que vaya a quedar en embarazo y sus hijos vayan a tener una enfermedad autoinmune, porque no va siempre ligado. Ustedes pueden tener hijos, pero ese hijo debe de ser planeado. ¿Por qué? Porque muchos de los medicamentos que tomamos generan malformaciones en ese feto. Entonces es supremamente importante que si planean un embarazo, hablen con su doctor a tiempo. Y una adecuada adherencia al tratamiento, como siempre. Si estás con una enfermedad, tienes que ser muy juicioso con tu tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, porque yo no hago nada tomándome todos mis medicamentos, pero alimentándome mal, consumiendo alcohol, fumando cigarrillo o estando expuesto al sol todo el tiempo. Las estrategias para que seas muy adherente al tratamiento. Esto es supremamente importante. Hagamos, digamos así, lupa en estas situaciones. ¿Qué estrategias? Vamos a asociar nuestros medicamentos a actividades diarias. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y siempre que me levanto me tomo un vaso de agua. Entonces, con el vaso de agua me voy a tomar X medicamento.
O yo todos los días, un ejemplo, voy a misa por la mañana, antes de irme a la iglesia, voy a tomar mi medicamento en la mañana, o después de que regrese, o cuando voy a hacer gimnasia, pues cualquier situación que te haga acordarte de que tienes un medicamento que tomar. O me los voy a tomar con el desayuno, o me los voy a tomar con el almuerzo, entonces termino mi almuerzo y inmediatamente me los tomo. ¿Para qué? Para que una actividad cotidiana que ustedes tengan esté asociado a ese medicamento y a ustedes no se les olvide. Luego, colocar la bolsa de medicamentos en un lugar estratégico. Si usted no es adherente y usted guarda el medicamento en el último cajón de la habitación, usted nunca se va a acordar que se tiene que tomar el medicamento. Entonces, lo ideal es que lo coloques en la mesa, en la cocina, donde colocas los vasos, al lado de la nevera, donde los veas siempre. Cada vez que los veas, te acuerdes que te tienes que tomar los medicamentos. Colocar alarmas. Ahorita, digamos que la mayoría tenemos acceso a dispositivos móviles. Ustedes en los dispositivos móviles pueden descargar aplicaciones completamente gratuitas o programar en su celular alarmas. Entonces, alarma a las 8 de la noche para que cuando suene, medicamento, el medicamento, me acuerdo, ¿cierto? O si me lo tomo cada 8 días, creo que esos son los medicamentos que quizás más se nos olvidan. Ese medicamento que es cada 8 días, porque no tengo la costumbre, ¿cierto? Durante la semana no lo hago, pero entonces yo coloco la alarma que todos los domingos o que todos los sábados me suene para que me acuerde de tomar mi medicamento. Ahora, un horario semanal. Y quizás ustedes no están en la capacidad de hacer ese horario, sienten que es muy difícil, también tienen acceso a los químicos farmacéuticos de cada IPS. Entonces, venga, ¿me puedes apoyar, por favor, realizando mi horario? Yo tengo estos medicamentos, entonces nosotros los apoyamos realizando un horario. Lunes me lo tomo a tal hora, a la mañana, tarde y noche, martes, tarde y noche, y nos organizamos los horarios y así ustedes lo pegan en la nevera. Entonces, pegadito en la nevera, usted va y dice, lunes a las 8 de la mañana me tomo tal medicamento, martes a tal hora me tomo tal, y así es mucho más fácil. Luego de aproximadamente un mes, usted haciendo lo mismo todos los días, ya se vuelve costumbre y ya no se te va a olvidar. Pero lo ideal es iniciar así. Aplicaciones en el móvil, como les mencioné, y luego solicitar ayuda de un familiar o alguien con el que vivan. Venga, yo que vivo con usted me ayuda para que no se me olvide mi medicamento y me lo recuerdas a mediodía, me lo recuerdas en la tarde, me lo recuerdas en la noche, y ese apoyo familiar es supremamente importante para los pacientes, más que todo de edad avanzada o niños muy pequeños. Bueno, esto es supremamente importante, no compararse con otra persona. ¿Listo? Usted tiene va a su IPS, va a una cita y se encuentra con alguien que también tiene lupus. Sí, tiene lupus, sí, y hablan y quizás ya han tenido hospitalizaciones y tienen muchas cosas en común. ¿Y cuántos medicamentos te tomas? No, yo solo me tomo uno todos los días. Pero yo, ¿por qué me tomo 10? No, yo me voy a tomar ese mismo que usted se toma, porque si usted se toma uno, yo también me puedo tomar solo uno, ¿cierto? Y eso no es así. Así como nos habla ahorita nuestra compañera Nayibe, las enfermedades todas son diferentes, aunque son autoinmunes y se determinan autoinmunes, en cada paciente es completamente diferente. Es muy poco probable encontrar que a un paciente tiene exactamente los mismos síntomas que el otro, o sea, que siente exactamente lo mismo, a la misma hora, o la misma forma, la misma intensidad, no. Entonces, así como las enfermedades tienen sus características especiales, los tratamientos son especiales. Entonces, el tratamiento que tienen, por así llamarlo, es como un traje hecho a la medida. Haga de cuenta que es un médico, es un modista, y va y le confecciona un traje solo para usted. Entonces, por eso que no puedes comparar tu traje con el del otro. Si tú tienes 10 medicamentos, es correcto, y si el otro tiene 5, para él es correcto, porque uno es flaquito y otro es gordito. Es un ejemplo muy claro para que entiendan por qué los tratamientos son diferentes en todos los pacientes. Unas recomendaciones generales para nuestros grupos de medicamentos. Tenemos los antimaláricos, como la hidroxicloroquina, ¿cierto? La cloroquina. Estos son medicamentos, aunque se llamen antimaláricos, no significa que tengamos malaria, sino que los medicamentos, como sirven para una cosa, sirven para otras cosas más. ¿Qué nos dimos cuenta? Durante muchas investigaciones clínicas que esos antimaláricos eran ideales para las personas que tienen enfermedades autoinmunes, que sirven demasiado. Entonces, esta cloroquina y hidroxicloroquina las usamos en nuestra población. ¿Qué es muy importante? Que siempre los tomemos con el estómago lleno. ¿Listo? Entonces, eso disminuye la posibilidad de efectos adversos, como una gastritis, molestias gástricas, que pasa mucho.
que siempre los vamos a separar de antiácidos. ¿Cómo así? ¿Cuáles son esos antiácidos? El más conocido, digámoslo así, la milanta, ¿cierto? Es hidróxido de aluminio. ¿Qué pasa si lo tomamos junto? El medicamento no va a funcionar. Entonces es por eso que tenemos que separarlos. Y hay que asistir de manera periódica al oftalmólogo, al menos una vez al año. Porque no todos los efectos adversos se presentan en todas las personas, recordemos siempre esto. No significa que porque un paciente presenta molestias gástricas yo también lo voy a presentar, no significa que porque un paciente fue afectado a nivel visual yo también lo voy a estar. Entonces ahí la importancia de que asistamos siempre al médico en nuestros controles con oftalmología para que verifiquen cómo está nuestra visión y que ese medicamento no nos esté afectando. Ahora en cuanto a los inmunosupresores, que es digamos la palabra más importante, inmunosupresor, ¿qué pasa? Nos está disminuyendo nuestras defensas, que son la acitromicina, el micofenolato, la ciclofosfamida y la ciclosporina. Estos medicamentos lo ideal es siempre tomarlos, en especial con el estómago lleno, tomarlos siempre 1 o 2 horas antes de el micofenolato 1 o 2 horas antes de las comidas, asistir siempre al oftalmólogo también porque nos puede afectar nuestra visión. Y preparar siempre con precaución todos los alimentos. Como son inmunosupresores, nuestras defensas están bajas, entonces ¿qué pasa si yo me tomo un alimento que no está, o me como un alimento que no está bien lavado, bien preparado? Pues más fácil me va a dar una gastroenteritis o alguna bacteria que nos pueda afectar mucho. Entonces es muy importante que los alimentos siempre sean bien preparados y sean pues bien, por eso también tenemos que tener precaución en qué lugares vamos a comer. Recordemos que es muy importante. No siempre todas las personas se afectan, entonces siempre mantengamos el chip. Ay, no, yo voy a salir de acá y yo no me voy a tomar esos medicamentos porque qué miedo. No. Recuerden que es un balance beneficio-riesgo. El médico ya está seguro de que es el mejor tratamiento para ustedes y de que las afectaciones que tengan las podemos controlar y vigilar y tener en control. ¿Listo? El metotrexato es el medicamento más conocido por nuestra población. Creo que cada uno en alguna ocasión ha pasado por él, ¿cierto? Es un medicamento que genera muchas reacciones en los pacientes, pero las reacciones en comparación al beneficio que tiene este medicamento son mínimas. O sea, el medicamento es supremamente importante para ustedes. El medicamento es muy bueno, está comprobado que es uno de los mejores que funciona. Digamos que su efectividad en la población es muy buena. Entonces, esa reacción y ese dolor de estómago que es cada 8 días, o esa molestia que es cada 8 días, porque el medicamento lo debemos tomar es cada 8 días, es mínima comparado con el beneficio que trae a mi estado de salud o a mi organismo. La recomendación es, para mejorar la tolerancia, muchos pacientes pueden dividir las tomas. O sea, yo me puedo tomar una parte en la mañana y otra parte en la noche, porque a veces tenemos pacientes que se toman 3 tabletas o 4, hasta 10 tabletas en un solo día. Es lo máximo que se deben de tomar. Entonces, tomar 10 tabletas juntas pueden generar muchos efectos en nuestro estómago. Entonces, ¿qué hacemos? 5 en la mañana, 5 en la noche, 4 en la mañana, 4 en la noche. Dividir las tomas ayuda a mejor tolerancia. No significa que en todos. Hay pacientes que se toman sus 10 tabletas juntas y no sienten absolutamente nada. No significa que lo tengan que cambiar. Si usted no siente nada, muy bien, continúe así y no cambie su forma de tomar el medicamento. Ahora, antes de iniciar tratamiento, recuerden que el metotrexato, les voy a explicar, el metotrexato no solamente son tabletas, también puede venir en la aplicación de inyección, ¿cierto? Esa inyeccióncita en insulina o en un lapicero especial que es cada 8 días, nos lo aplicamos y lo botamos, ese lapicero. Entonces, antes de iniciar tratamiento con un dispositivo diferente al oral, vamos a solicitar entrenamiento. Doctor, yo no sé usar eso. Doctor, yo no entiendo cómo utilizar este dispositivo. O yo no entiendo cuántas unidades tengo que aplicarme, hasta dónde tengo que llenar mi jeringa, o a qué horas me lo tengo que aplicar. Siempre vamos a solicitar que nos expliquen de manera correcta hasta que nos quede completamente claro cómo usar nuestro medicamento. Pues yo les recuerdo, el afectado siempre va a ser el médico. Los profesionales, no, ellos están juiciosos en su labor. Entonces, ustedes como pacientes tienen que apropiarse de su enfermedad y hacer que todo lo que ustedes estén realizando lo entiendan completamente. Almacenar correctamente, entonces si tenemos esos viales o ese dispositivo tenemos que almacenarlo correctamente, y ahí que siempre tenemos que solicitar la explicación de cómo hacer las cosas, porque si lo almacenamos mal, si ese vial, los pacientes que se aplican vial, o sea que vienen en una ampolla, es un medicamento, deben después de la primera aplicación siempre guardarlo en la nevera. Si no lo guardan en la nevera, el medicamento se va a degradar y no va a funcionar. Entonces, si usted no sabe eso y siempre lo deja por ahí, usted muy juicioso se está aplicando el medicamento cada 8 días, no le hace efecto,
pero no le hace efecto adverso, pero no te está funcionando para la enfermedad. Entonces vas donde el doctor y le dice, no doctor, yo me lo estoy aplicando muy juiciosa, pero si usted no sabía que lo tenía que guardar en la nevera, significa que el medicamento no tiene las condiciones adecuadas para funcionar. Y ahí la importancia de saber siempre cómo almacenar nuestros medicamentos. Nunca reutilices jeringas de aplicación. Yo creo que para muchas personas esto puede ser obvio, pero no para todas. Las jeringas no se reutilizan por ninguna razón. Si aplicas el medicamento, desechas la jeringa. ¿Listo? Y no olvides ser muy adherente al ácido fólico. El metotrexato siempre debe estar acompañado por ácido fólico. ¿Por qué? Por recomendación, porque genera una reacción adversa, ¿cierto? Entonces necesitamos que para evitar que nos den anemias o den afectaciones a nivel de nuestro hemograma cuando nos hagamos los exámenes, siempre tenemos que tomar el ácido fólico muy juicioso, siempre se acompaña. Si no lo tienes en tu esquema, le preguntas al doctor, ¿por qué yo no me tengo que tomar el ácido fólico? Puede que tengas un tratamiento por aparte, que sea diferente, que también te esté funcionando, pero siempre nos vamos a asegurar de que tengamos ácido fólico en nuestro cuerpo. Ahora, en cuanto a los esteroides, ahorita nos mencionan los esteroides, el más conocido por nosotros es la prednisolona, ¿cierto? Siempre que tenemos una activación alta de nuestra enfermedad, tenemos que hacer el uso de la prednisolona para disminuir, digamos, esos efectos graves, más que todo ese dolor articular o esas inflamaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con la prednisolona? Las personas suelen hincharse, como acumular líquidos, por así decirlo, en nuestro cuerpo, entonces empiezan a inflamarse mucho. Y a veces abandonan el tratamiento por eso, y lo abandonan de manera abrupta. Es muy importante que ese abandono no sea, digamos, abrupto, porque puede generar efecto rebote. ¿Qué significa? Va a ocasionar peores síntomas de los que tenías. Entonces, si tienes altas dosis de prednisolona, debes empezar a bajar, pues, escalón por escalón. Es como si yo llego en el auditorio y me tiro del escalón de allá al de acá, no va a hacer mucho daño. Entonces tengo que empezar a bajar escalas por escalas. Si me tomaba 10 tabletas, mañana me tomo 8, pero siempre llevo por un profesional, ¿cierto? Porque tampoco es que tú, me voy a empezar a tomar, hoy me tomo 10 y mañana me voy a tomar 5 y ya no me voy a tomar nada pasado mañana. No, es semana a semana y un escalonamiento adecuado. ¿Qué pasa? Con los esteroides, como nos inflamamos, tenemos que controlar la dieta. ¿Por qué? Porque normalmente generan como más ansiedad, más ganas de comer. Entonces empiezas a subir abruptamente de peso, no solamente por la acumulación de líquidos, sino por el peso. Siempre vamos a tomar un suplemento. Cuando tenemos uso prolongado de estos medicamentos, el mayor afectación es a nivel de nuestros huesos. Entonces empieza a haber osteoporosis. Entonces siempre que tomemos prednisolona, normalmente vamos a acompañarlo del calcio. De ahí la importancia de tomar nuestro calcio siempre. Entonces hay pacientes que el calcio les genera muchos eventos, les recomiendo el calcio siempre con el estómago lleno. Lo que les mencioné ahorita, nunca lo vamos a suspender por voluntad propia. Esa suspensión de la prednisolona siempre debe ser guiada por el profesional. Normalmente si se tomaba 10 tabletas, luego tomas 8, a los 2 meses ya estás en 6, luego en 4, luego en 1, y para empezar luego en media, y luego día de por medio, y luego cada 3 días, y luego ya no tengo nada. Pero debe de ser así, siempre guiada por un profesional. En cuanto a los biológicos, ahorita nos explicaban un poco de qué es un medicamento biológico, cómo lo obtenemos y cómo funciona nuestro cuerpo. Pero en cuanto a los biológicos, es supremamente importante que antes de iniciar tratamiento con un biológico, tengas todos los exámenes que cumplan el requisito para iniciar un biológico. Como que definir que no tengas VIH, definir que no tengas hepatitis, porque esas enfermedades se van a aumentar demasiado con el uso de un biológico. Porque como se bajan nuestras defensas, si tenemos en este momento es una hepatitis controlada, ¿cierto? Bajita actividad. Si se bajan tanto nuestras defensas, esas pocas, digamos así, antígenos que están en nuestro cuerpo, se van a subir demasiado. Entonces va a haber graves afectaciones. Por eso es muy importante siempre que iniciemos un biológico, ¿por qué me tengo que hacer tantos exámenes? Que es la pregunta que normalmente se hace. Pero ¿por qué me tengo que hacer 30 exámenes si yo me hice la semana pasada 10? Pero es porque esos 10 no son los mismos que le acaba de mandar el doctor. Y es por eso que cada año tenemos que hacernos los exámenes. Cumplir el esquema de vacunación es lo mismo. Como se nos van a bajar tanto las defensas, cualquier, digamos así, ente externo, cualquier bichito nos va a afectar demasiado. Entonces tenemos que tener nuestro esquema de vacunación siempre completo, siempre al día. Y asegurarte 100% de ser muy persistente y asistir a nuestras aplicaciones. Ese medicamento no funciona. Si es mensual, es mensual.
Si es bimestral, es bimestral. Si es semestral, es semestral. O si es semanal, es semanal. No es que me lo aplico hoy, que es semana, si el medicamento es semanal, me lo aplico hoy y luego al mes. Pues así no te va a funcionar. Es lo mismo que les explicaba ahorita del arriendo. Si yo pago la mitad del arriendo, no me va a funcionar, ¿cierto? Entonces siempre tienen que ser muy juiciosos con esos biológicos. Entonces recuerda, siempre asistir a los chequeos médicos, verificar con el médico y el químico farmacéutico, ¿cierto? Las interacciones entre alimentos y medicamentos. Si tienen dudas, porque ustedes van al reumatólogo, pero también van donde el cardiólogo, pero entonces también voy donde el ortopedista y todos me mandan medicamentos diferentes, a mí me da miedo. ¿Qué hago? Para eso estamos los químicos, para que se apoyen en nosotros, para nosotros verificar si tienen o no tienen interacciones, tanto con los medicamentos como con los alimentos. También, por ejemplo, los pacientes con lupus, voy a hacer un énfasis, que tienen algo que se llama síndrome antifosfolipídico, o sea, TAF, tienen que tomar en muchas ocasiones anticoagulantes, como warfarina, ¿cierto? Y ese medicamento, si ustedes no saben que no pueden consumir nada de alimentos verdes, ustedes normalmente siguen comiendo aguacate, lechuga en sus almuerzos, el cilantro, y eso hace que el medicamento no funcione. Entonces, si ustedes no conocen que los alimentos también tienen interacciones con nuestros medicamentos, es grave. Por eso a veces, si ustedes tienen dudas, consulten con su médico, consulten con su farmacéutico. Asignar horas específicas. Si yo me tomo enalapril en la mañana, también me lo tengo que tomar en la tarde a la misma hora, 8 de la mañana, 8 de la noche, o todos los días a la misma hora. Tratar de que sea un lapsus no mayor a 1 hora. O sea, si yo todos los días me lo tomo a las 6 de la mañana, que máximo al día siguiente me lo estoy tomando a las 7 de la mañana. ¿Esto qué hace? Estabilidad en el efecto. Entre más persistente seas con tus medicamentos, entre más los estés usando a la hora, siempre a la misma hora todos los días, va a ser mejor, va a funcionar muchísimo mejor. Porque digámoslo así, yo le estoy dando la importancia adecuada al medicamento y el medicamento se siente que tú le estás dando importancia y él se va a sentir muy contento y va a funcionar muy bien, para que lo entiendan así. Entonces, si yo me tomo el medicamento todos los días a la misma hora, va a funcionar mucho mejor que si me lo tomo a las 8 de la mañana y mañana me lo tomo a las 11 de la mañana, mañana me lo tomo a las 2 de la tarde, cuando me acuerde. O no, yo me los tomo siempre en la mañana. No, tratemos de darle una hora adecuada a los medicamentos. Y así también es menos probable que se nos olvide cuándo tomar un medicamento. Si vas de viaje, por favor, lleva siempre tus medicamentos. El hecho de que nosotros nos vayamos de vacaciones no significa que la enfermedad se quede en la casa, o no significa que nuestros diagnósticos se queden guardados en la casita. Usted se los lleva con usted. Entonces, si usted se queda 1 mes, 2 meses por fuera y no se lleva sus medicamentos, o hasta 1 semana, vas a llegar y vas a estar mal. Entonces, siempre vamos a llevar nuestros medicamentos. Haga de cuenta que es lo primero que debe empacar. No suspender los medicamentos sin indicación médica. Muchas veces el médico requiere suspender, pero otras veces no, casi nunca. Entonces no podemos suspender de manera abrupta nuestros tratamientos. Y en el caso de reacciones, si consideras que estás teniendo una reacción asociada a un medicamento, yo siento que cuando me estoy tomando este medicamento me está dando esto. Yo siento que cuando estoy tomando el medicamento me da mucho dolor de cabeza, me da más dolor articular que antes, me da mucha fatiga. No lo suspenda. O sea, si la reacción no es grave, ¿grave qué es? Que me impida levantarme de la cama, grave es que me impida ir a trabajar, ¿cierto? Grave es que me lleve a un centro de salud. Si la reacción es soportable, aunque sea, digámoslo así, fastidiosa, lo recomendable es que consultemos primero con el médico, con nuestro farmacéutico, a ver si quizás ellos tienen alguna recomendación para mejorar esa reacción. Como tómeselo con el estómago vacío, tómeselo con el estómago lleno, tómatelo mejor hasta ahora, o pártelo de esta manera, o hazlo de esta manera, a ver si mejora. Primero hay recomendaciones antes de la suspensión o cambio de tratamiento. Ahora vamos a hablar un poquito de los almacenamientos de los medicamentos. Los medicamentos deben de ser almacenados correctamente. Como les decía ahora, si tú estás guardando mal los medicamentos, puede ser esa la razón por la cual el medicamento no está funcionando de manera adecuada. ¿Por qué es importante el uso correcto de los medicamentos y almacenamiento correcto de los medicamentos? Pues esto hace que se conserven las características iniciales y lo que el laboratorio nos está, digamos así, prometiendo, que ese medicamento le funciona a usted para esto, pero lo tienen que almacenar de esta manera. Si usted no lo almacena de esa manera, el medicamento se va a degradar y no va a funcionar. Entonces es por eso que tenemos que guardar nuestros medicamentos de manera adecuada, para que sea un uso seguro. Entonces, vamos a cuidar nuestros medicamentos de la luz directa del sol. Hay medicamentos que tienen que guardarse, digamos que lejos de la humedad. O sea, yo no puedo guardar los medicamentos orales en la nevera,
porque van a absorber humedad, o no los puedo dejar cerca al lavadero porque va a absorber humedad, o no los puedo dejar encima de la nevera. En muchas ocasiones, en algunos medicamentos, no en todos, porque el calor de muchos refrigeradores pueden de pronto dañarnos el medicamento. Entonces lo recomendable es en la cocina, pero entonces en una gaveta, ¿cierto? Hay algunos que necesitan protección de la luz del todo, o sea, tienen que estar siempre guardaditos, ojalá entre menos luz les den, mucho mejor. Sigue, por favor. Bueno, hay algunos medicamentos que traen una motita de algodón, eso los vamos a retirar, eso es simplemente para que no se absorba humedad mientras está almacenado, pero como nosotros lo estamos usando constantemente, porque como somos pacientes que usamos el medicamento todo el tiempo, si a usted le dan 30 tabletas que se debe consumir en 30 días, entonces no necesitamos la motita de algodón. Ahora, cuidar siempre los medicamentos de los niños, o sea, dejarlos en un lugar donde los niños o infantes o personas pequeñas no puedan alcanzarlo y tomar ese medicamento que se pueda hacer daño. Listo, no los vamos a dejar cerca, fuera del alcance de los niños. Vamos a vigilar la seguridad de los menores. Ahora, siempre mantenerlos en el empaque original. Tratar de no sacarlo y llevarlo en el bolso, por ahí tiradita la tableta, no. Mantengamos, llevémonos nuestro blister o cortemos los medicamentos que necesitamos y nos los llevamos. Y los tenemos que, digamos, sacar de ese empaque original. Pero si no lo necesitamos, no lo hagamos, porque el laboratorio garantiza que ese medicamento se va a conservar si lo mantienes en ese empaque. De resto, no te va a garantizar que va a funcionar. Medicamentos en mal estado. Si ves que el blister, o sea, donde viene tu medicamento, tu tabletica oral, está roto, o sea, tiene levantado el aluminio, recomendamos no tomarlo, porque de pronto ya estuvo expuesto a crecimiento microorgánico ahí, o sea, hay microbios que ya están ahí, ya está contaminado, o ya adquirió humedad, o ya fue afectado por la luz, entonces no lo tomemos, ideal no tomarlo, ¿listo? Si evidencias un cambio de color, ustedes ya están acostumbrados y conocen sus tabletas son de color blanco, y todas se ven blancas, pero yo la estoy viendo un poquito amarilla, no me la tomo. Yo la estoy viendo como con una parte que tiene un color diferente, no se la tomo. O yo normalmente esta tableta es muy blandita y la estoy viendo muy dura, no me la tomo. ¿Qué hago? Voy al servicio farmacéutico y pregunto, a ese medicamento me le cambió el color, me le cambió el olor, sabe muy diferente a todos, o está más dura de lo normal, o está más blandita de lo normal. Siempre vamos a consultar y vamos y preguntamos, pero no lo vamos a consumir. En especial si la fecha de vencimiento pasa, ¿cierto? Muchos pacientes dicen, no, eso tiene un mes todavía, eso apenas se venció hace un mes, yo me la voy a tomar hoy. No, en el mejor de los casos les da un daño de estómago, en el mejor de los casos pues les da diarrea, cólico, vómito, y en el peor de los casos puede llegar a una intoxicación, ¿cierto? Muchas veces no funciona, el medicamento simplemente no hace nada, pero ya el medicamento cumplió su tiempo. El laboratorio se lo garantizó hasta esa fecha, después de eso ya no garantizan nada, entonces es muy importante que no lo tomen después de la fecha de vencimiento. ¿Cómo vamos a descartar esos medicamentos vencidos? No los tiren por favor por el retrete, no los tiren en las basuras. En las farmacias hay puntos azules, pregunte en su farmacia dónde hay un punto azul. Venga, ¿dónde puedo desechar esos medicamentos? Y ellos les explican en qué lugar pueden desechar correctamente los medicamentos. No los vamos a tirar a la calle, ¿cierto? Y cuando tenemos medicamentos de aplicación, que son agujas, esto siempre lo vamos a guardar en una bolsita roja, vamos a preguntar en nuestro servicio farmacéutico cómo puedo desechar ciertos medicamentos o ciertos dispositivos médicos de manera adecuada. No lo vamos a dejar en las basuras porque puede generar riesgo, tanto para las personas de la casa como para las personas que nos ayudan, digamos así, desechando nuestros residuos. Viajar con medicamentos. Como les decía ahorita, siempre llevamos nuestros medicamentos, pero ¿qué es lo ideal? No guardarlos en las guanteras de los vehículos, o sea, si usted tiene carro, no guarda los medicamentos en la guantera, que ese carro va a estar expuesto en algún momento al sol, y usted lo único que no se va a acordar es de que tiene medicamentos ahí. Entonces el medicamento después al mes se lo va a tomar y ya no tiene las condiciones adecuadas. Si vas en un avión, por favor, tenlo siempre a la mano, y más si son pacientes, por ejemplo, con inhaladores, con su condición, o anticoagulantes, medicamentos que son vitales consumir a la hora adecuada, porque si no pueden generar riesgos en nuestra salud o generar, digamos, literal, riesgo de muerte. Entonces, si vas en un avión, no lo metas en la maleta de viaje, sino que llévalo siempre en una maleta de mano. Y siempre llevar nuestras prescripciones médicas. Si yo sé que voy a estar 3 meses por fuera de la ciudad,
me voy a ir para un pueblo un mes y se me acaba mi medicamento la otra semana. Hay medicamentos que los servicios farmacéuticos no venden si no tienes fórmula. Entonces con tu fórmula puedes llevar y alcanzar. Si también tienes el servicio domiciliario contratado, voy a indagar por qué canales de atención puedo consultar si me pueden enviar el medicamento a tal lugar, o me cambié de dirección, tengo que actualizar mis datos personales en cada IPS, en cada lugar, para garantizar que esos medicamentos siempre lleguen. Ahora los medicamentos con cadena de frío, como les decía, si su medicamento debe estar almacenado a cierta temperatura, lo vamos a hacer. Hay medicamentos que requieren estar guardados en la nevera. Por favor, que garantizar que la nevera sí esté buena, que las condiciones sean buenas para que el medicamento no se degrade. No dejarlos expuestos directamente al sol, porque entonces se nos van a degradar. Si tienes de pronto entonces pacientes son pacientes con enfermedades crónicas, vamos siempre a tener una nevera, al menos una nevera siempre para salir con el medicamento desde el servicio hasta la casa, o sea, una neverita para que podamos conservar las condiciones de nuestro medicamento. Ahora, finalizando, digamos que lo más importante de esta charla es que todos entiendan que no están solos, que tienen apoyo del químico farmacéutico en cada IPS. Si tienen alguna duda, alguna novedad, ahí están los canales de atención. El primero lo podemos encontrar como un canal general de la ruta. En ese WhatsApp ustedes pueden solicitar su medicamento a domicilio. Ingresan a ese WhatsApp, le dan solicitar y llenan un link para solicitar el medicamento a domicilio. Ahora, de IPS Salud Plena tenemos este WhatsApp de atención, son 2 WhatsApp, y para IPS Medicine. Tomen apuntes si no los tienen, si no cuentan con esos canales de atención, para que hagan utilidad de esas líneas de atención, por favor. No vamos a quedarnos sin medicamento 2 o 3 meses sabiendo que tenemos canales de atención para alzar la mano y solicitar nuestros medicamentos y así no suspender. Si tienen alguna duda, alguna opinión, alguna pregunta respecto a sus medicamentos, reacciones adversas, podemos aclararlas. Muchas gracias a todos. Gracias a Lady y a Nayibe. Creo que es bastante interesante, claro y acertada cada una de las recomendaciones que nos brindaron. Quisiera, les prometimos un conversatorio, pero hasta el momento la información solamente ha fluido de aquí para allá. Entonces es el momento que alguno de los presentes en el auditorio, los presentes mediante la conexión remota, tiene algún tipo de inquietud, algún tipo de dudas, que estas químicas farmacéuticas puedan atender y responder, pues me levantan la mano y llevamos el micrófono hasta allá. Gracias. Inquietudes, yo por ejemplo tomo el microterapia, la desfluromida, tomo ácido fólico, tomo Alapil, y hay un medicamento que pueden producir la requedad en la piel. Gracias. Bueno, nos acaban de preguntar si los medicamentos como metotrexato, leflunomida, ácido fólico y enalapril pueden provocar resequedad en la piel. Como les decía, el sistema inmune se baja tanto que puede afectar tanto para que nos den virus como también esa reproducción celular, porque de hecho nuestras capas de piel nos protegen y se dan por ciertos procesos de digamos, reconstrucción de células. Entonces el hecho de tomar muchos medicamentos hacen que esa reconstrucción no sea la adecuada, ¿cierto? O no se produzcan los suficientes aceites o grasitas para nuestra piel. Es por eso que tenemos que usar la protección solar y ojalá lubriquemos siempre nuestra piel. Se recomienda el Lubriden, pero no todos los pacientes tienen el acceso a ese Lubriden. Podemos utilizar cualquier crema hidratante o lubricante. ¿Qué se recomienda? Entre más olor tenga o entre más rico huela, menos funciona para ustedes, porque menos hidrata.
Entonces esa crema que me hidrata demasiado, pero no huele tan bien, es la que me sirve. Entonces usar cremas, lubricantes, hidratantes. De hecho yo les recomiendo a mis pacientes, si no tienes acceso al Lubriden, puedes ir al D1. En el D1 venden una crema hidratante que es súper buena avena, hidrata muy bien la piel. Entonces pueden usar siempre cremita hidratante o lubricante, pero sí puede ser efecto de tus medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en general entonces es recordarles que siempre estamos dispuestos, estamos en la IPS. Si algunos no nos conocen o no han escuchado nuestras voces en algún momento, porque a veces hacemos teleconsulta, pueden ir a la IPS o escribir por ese chat de atención de que requieres asesoría con el químico farmacéutico o dónde puedes encontrar el químico farmacéutico para que tenga la educación o resuelvan sus dudas en el momento que las tengan. Bueno, a mí me gusta acercarme un tanto a los pacientes y en algún momento en un pasillo de una IPS, un paciente con enfermedad autoinmune me comentaba sobre el metotrexato, que le tenía un pánico enorme al metotrexato, y básicamente porque el metotrexato es un medicamento que también lo utilizamos en cáncer. Posiblemente si ustedes dentro del listado de medicamentos tiene metotrexato, ha escuchado eso, de que se utiliza también en cáncer. Entonces yo quisiera preguntarle a Nayibe y a Lady cuál es esa relación, si es que de pronto me va a dar cáncer o por qué me están formulando un medicamento como tan fuerte para la enfermedad. Bueno, en el caso del metotrexate, este medicamento cuando casi surgió su uso, empezó a utilizarse precisamente en tratamientos para cáncer. ¿Qué se descubrió después? A dosis muchísimo más bajas de esas normales que se utilizan para tratamientos de cáncer, también daban un resultado muy positivo para las enfermedades autoinmunes. Entonces no tiene relación el hecho pues de que en la fórmula me aparezca metotrexate y lo liguemos directamente a un caso de cáncer. No es pues como lo más adecuado ni lo que se esperaría pues entender tampoco dentro del diagnóstico. ¿Listo? De pronto también surgen muchas preguntas, muchas dudas, porque piensan que algunos medicamentos pueden favorecer ese tipo de enfermedades, entonces toda vez que se vayan a utilizar. No, tampoco sería la manera adecuada como de entender el uso del medicamento por lo mismo, porque dentro de las dosis utilizadas, la mayoría de estas son demasiado bajas y no va a causar problemas adicionales a la misma enfermedad, pues y a los síntomas que ya se están tratando. Bueno, si ya no hay más preguntas, por acá tenemos una pregunta. Nos acompañan a una línea, nos acaban de preguntar sobre la cloroquina y su afectación a nivel renal y hígado, y medicamentos que se llaman milagrosos o suplementos naturistas, como lo llaman. Voy a responder la primera y la segunda mi compañera Nayibe. En cuanto a el riñón y el hígado, es muy importante que todos entiendan que los medicamentos que toman, absolutamente todos, pasan por metabolismo y acción del riñón e hígado. Todos, inclusive los alimentos.
porque todo pasa por nuestro cuerpo. El riñón y en nuestro hígado tienen ciertas funciones específicas. Entonces, en el caso de algunos medicamentos, digamos que en la mayoría, sufren metabolismo en el hígado, que significa que el hígado lo procesa y lo vuelve activo y lo va lístico a tu órgano o a la sangre para que funcione de la manera adecuada. ¿Qué pasa? Es cierto que muchos medicamentos son más pesados de procesar por esa maquinita llamada hígado y riñón, porque son más grandes, son moléculas más grandes, entonces sí puede sufrir afectación tanto renal como en hígado, no es mentira, pero no significa que siempre sea así. La máquina que es nuestro hígado o nuestro riñón depende de muchas consecuencias, de muchos factores que son edad, cosas que nos hayan o situaciones que nos hayan pasado clínicamente antes. Entonces por eso es que tenemos que asistir, insisto, al médico. Tenemos que hacernos nuestros exámenes. En nuestros exámenes verifican cómo está funcionando tu riñón, verifican cómo está funcionando tu hígado, aunque no te hagan un examen directo por medio de la sangre. La tecnología y la ciencia y ahora nos permite saber si por un examen de sangre hay algo que no está funcionando bien en tu riñón o en tu hígado. Entonces, no es mentira, pero desde la acetaminofén hasta la molécula más, digamos, que puedan utilizar ustedes, que es un biológico, puede producir daños a nuestro hígado, a nuestro riñón, pero no significa que siempre sea así. Entonces es muy importante quitarnos esa barrera y eso de la mente. Yo no me lo tomo porque eso me va a producir mucho daño al hígado. Los exámenes siempre se hacen antes de iniciar un tratamiento y durante el tratamiento para verificar que no esté pasando nada mal en ustedes. Bueno, ya en cuanto a la parte de los productos milagrosos, me refería tanto a esos productos como pueden ser otros medicamentos diferentes a los que tengamos entonces ya dentro de la misma fórmula, como plantas, por ejemplo, que recomienden familiares, tías, amigos. Lo que pasa es que todo en la vida tiene químicos, hasta lo que comemos. Las grasas son químicos, los azúcares son químicos, y no se debe entender pues la parte química como algo hecho, ¿sí? Es totalmente normal de la vida que todo esté compuesto por químicos, y algunos de esos químicos entonces que también van a tener las plantas, por ejemplo, que puedan estar vendiendo u ofreciendo con el fin de sanar artritis, de sanar deformaciones, de sanar otras patologías de azúcar, en fin, no hay un montón de publicidad y casi que lo bombardean a uno por toda parte con eso. Es más hacia ello, a que como esos productos también son químicos, pueden interactuar con nuestros medicamentos y no puede, digamos así, asegurarse que esa interacción vaya a ser para beneficio. Puede simplemente estar quitándole todo el efecto al medicamento y no vamos a estar haciendo absolutamente nada para mantener la estabilidad que el medicamento que recomendó el reumatólogo la haga. Pues. No podemos olvidar que productos más de tener el menos al menos colocaron en 2016 cuatro impresiones. Me dijeron que no solamente en otros no me explicaron para qué. Nos acaban de preguntar acerca del rituximab. Una paciente nos cuenta que hace un par de años le aplicaron 4 dosis y quiere saber para qué funciona, no le explicaron correctamente y qué consecuencias tiene a futuro. Rituximab es una de las moléculas, esa sí es milagrosa en muchos pacientes y se aplica de manera o cada 4 meses o cada 5 o cada 6. ¿De qué va a depender eso? De la actividad que tenga el paciente, de su enfermedad. ¿Qué hace rituximab? Es un medicamento biológico, ¿cierto? Viene del origen, como nos lo explicó ahorita, origen biológico. Es un rescate. ¿Qué hace? Entra a tu cuerpo, modifica algunas sustancias que hacen que esos anticuerpos que están actuando bajen por así la guardia y dejen de atacar tu cuerpo. Se pudieron haber aplicado 4 porque normalmente inician con 2 aplicaciones, 2 bolos.
Se llama bolo porque va con toda la carga como para iniciar. Les voy a hacer un ejemplo, volvamos a lo del arriendo. Cuando usted va a tomar una casa en arriendo, le dicen normalmente que dar un depósito. ¿Para qué? Para tener un seguro, por así llamarlo. Entonces, por eso es que dan 2 aplicaciones inicialmente. O sea, inician con alta dosis, luego te estabilizan y luego a los 4 o 5 meses vuelven y te lo aplican, luego al año o 6 meses vuelven y te lo aplican, o 4 meses. ¿A cuánto tiempo te lo aplicaron? Listo, sí. Entonces el primer bolo es 1 semana y la otra las 2 semanas, sí, corrijo información. Pero entonces ya luego de eso, según la actividad de tu enfermedad, o sea, el reumatólogo va evaluando cómo te sientes, muy bien, 4 meses. A los 5 meses, ¿cómo va? No, súper bien. A los 6 meses, doctor, ya me están empezando a doler las articulaciones, o a los 7 meses, no, vamos a iniciar entonces nuevamente el rituximab, lo mismo, 2 ciclos y volvemos así. ¿No te han vuelto a aplicar? Entonces, como les mencionaba ahorita, era como un rescate que se usa en las enfermedades, es un rescate que utilizan. Muchos pacientes continúan en él durante mucho tiempo, ya cuando el médico dice, no, ya el paciente está muy bien, tiene movilidad, retomó a su vida cotidiana normal, no voy a utilizar el biológico, no es necesario, voy a utilizar otros medicamentos, metotrexato, prednisolona, vamos a bajar y eso es lo que hace. Sí. ¿Cómo qué, perdón? Bueno, en cuanto a las ampollas, puede ser mucha actividad relacionada como tal a su enfermedad. Recordemos que el lupus tiene muchas manifestaciones de la piel. Entonces, en cuanto a las ampollas, te recomiendo que el médico te evalúe o tu dermatólogo, si es el caso, para que evalúe las ampollas. En cuanto a las náuseas, es uno de los síntomas más común. Me atrevo a decir que de 10 pacientes, 9 pacientes tienen náuseas, vómito, malestar estomacal el día que toman. Buenas, ¿cierto? Y a eso no le pasó y ojalá siga así. Pero no significa que el que no la tiene nunca la vaya a presentar. Puede que durante el primer año les fue súper bien y luego al año empezó el síntoma. Bueno, el paciente nos está contando acá que cuando inició su tratamiento con metotrexato inició con muchos síntomas, pero luego disminuyeron los síntomas de manera marcada. O sea, en casi todos los tratamientos, cuando iniciamos, voy a generalizar, de todos los medicamentos, el cuerpo debe acoplarse a que tiene ahora algo nuevo. Entonces es normal que al principio, durante algunos meses, podamos sentir algunas novedades que no son normales, pero luego cuando el cuerpo ya se acostumbra, ya usted ya no siente nada. Pero vuelvo y repito, si usted no siente nada, no significa que en ningún momento vaya a presentar, entonces puede ser normal. Pero si tiene muchas dudas, vamos donde el químico, vamos donde el médico y le preguntamos si es normal. ¿Es normal? Sí, son normales las náuseas. Nos preguntan si todas las enfermedades son llamadas autoinmunes, todas son crónicas. Bueno, hay muchas enfermedades crónicas, ¿cierto? La hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, ya es un daño que no, y no es autoinmune directamente. Entonces, pero tenemos una clasificación de enfermedad que se llama autoinmune. O sea, las enfermedades a nivel general tienen clasificaciones. Las clasificaciones en las que están ustedes es enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está atacando a sí mismo. ¿Es crónica? Sí. ¿Qué significa que sea crónica? Que los va a acompañar de por vida, porque ese daño hasta el día de hoy, digo que hasta el día de hoy porque no sé el día de mañana cómo avancemos, ¿cierto? La ciencia, la tecnología avanza demasiado. Quizás en algún momento podamos llegar a corregir ese daño que tiene nuestro cuerpo.
pero la enfermedad que te acompaña es clasificada autoinmune y es crónica. Pero no todas las enfermedades que existen son autoinmunes y no todas las enfermedades que existen son crónicas. Hay enfermedades que tienen... ¿Me quedó claro? ¿Quedó clara la información? Buenos días. Tengo preguntitas que me pasan a mí. Primero, el médico dice que el reumatólogo dice que mi enfermedad está en deficiencia, pero no me explicó qué quiere decir eso. Pues yo me investigué y dice que es como un tipo de inquietud. Entonces yo me pregunto por qué tengo que seguir tomando medicamentos que están en deficiencia, no les estoy pronunciando bien la palabra. Y segundo, ella hablaba ahorita sobre, pues yo no sabía de los beneficios con personas que tienen síndrome así fosfolípidos. Entonces yo tengo ese problema para ver si te puedes explicar bien qué tipo de alimentos da. ¿No los debo comer o si los debo comer o no te entendí bien? O es que no se puede mezclar con los medicamentos. La primera pregunta de por qué entonces el reumatólogo le indicó a la paciente que estaba en cierta estabilidad de la enfermedad y por qué debe seguir tomando sus medicamentos, ¿cierto? Bueno, dentro de la estabilidad que se gana con la enfermedad es precisamente con los medicamentos, ¿cierto? Si mantenemos entonces una estabilidad con los medicamentos y abandonamos la terapia porque precisamente nos sentimos muy bien, todo eso que en alguna vez se llegó a controlar de esa manera tan adecuada va a volver a presentar una actividad muy alta. Entonces puede presentarse un pico de la actividad en la enfermedad que no simplemente sea esa sintomatología molesta o limitante, sino que incluso lleve a una hospitalización. Y nuevamente lo que decía mi compañera Lady, tenías unos medicamentos con los que estabas estable, puede ser que incluso eran menos ya de los que iniciaste, estuviste hospitalizada y sales con una cantidad muchísimo mayor, simplemente porque hay que controlar de entrada de manera rápida y fuerte esa enfermedad, esa actividad, y no es necesario o no es suficiente mejor con lo que ya se tenía, sino que hay que añadir. Y la otra pregunta que era respecto al uso de alimentos verdes, usando entonces o teniendo el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, sería más que todo es con la warfarina. Habría que mirar entonces si estás con ese medicamento o con algún otro. Entonces, en ese caso no habría problema. La paciente pues comenta que está con el ácido acetilsalicílico, en ese caso no habría ningún inconveniente. Sí, es más que todo con el uso de warfarina. Si alguno de acá entonces utiliza ese medicamento, es conveniente evitar alimentarse con vegetales verdes, lechuga, aguacate, espinaca, porque eso pues le resta entonces el efecto a ese medicamento propiamente. Hay otra pregunta virtual. Los pacientes que nos acompañan de manera virtual nos hacen una pregunta y es: buenos días, hace 3 años me aplicaron la primera dosis de rituximab, pero hice enfermedad en suero, o sea, tuvo una reacción. La pregunta es: ¿puedo volver a aplicármelo? Ya que estoy en tratamiento con ciclofosfamida y sigue fallando. Me han fallado la satioprina, micofenolato y el danazol. Cuando ocurren reacciones adversas, como les comentaba ahora, hay reacciones adversas que son leves, moderadas y graves, ¿cierto? En el caso del rituximab, que es un biológico, la reacción por más mínima que se dé se considera grave y de alto riesgo en los pacientes, porque es un biológico, o sea, digamos que con los biológicos se camina un poquito más despacio y con más precaución. ¿Qué le recomiendo a la paciente que hace la pregunta?
que hable directamente con su reumatólogo y según su condición clínica, si es posible o no volver a probar ese rituximab. La recomendación que hacemos nosotros los farmacéuticos no es, digamos, la final, ¿cierto? Nosotros damos una recomendación, pero la decisión siempre la va a tomar el reumatólogo porque es el especialista, es realmente la persona que tiene el conocimiento para entender qué pasa con el riesgo de este paciente. Entonces, si es una reacción, vuelvo y repito, las reacciones con las aplicaciones de biológicos se consideran, digamos, motivo de suspensión o cambio de tratamiento, para evitar que esa reacción se convierta en letal, o sea que la vida esté comprometida. Es muy posible que se estén fallando a otros tratamientos. Normalmente el lupus es una enfermedad muy difícil de tratar, o sea, es muy difícil atinarle a ese tratamiento, se tiene que luchar mucho antes para estabilizar. Entonces, mi recomendación es, habla con tu reumatólogo, asiste constantemente a tus controles, toma los medicamentos completos, los esquemas completos, y espero que pronto pueda encontrar un tratamiento adecuado y se pueda estabilizar tu enfermedad. Tenemos otra pregunta y es, buenos días, los pacientes con artritis reumatoidea que están en tratamiento con leflunomida, prednisolona, calcio, hidroxicloroquina, metotrexato en jeringa prellenada, ¿pueden o no tomar café? Bueno, una de las recomendaciones, y más que recomendaciones, estrategia, precisamente aquí complemento un poco esa parte pues de el metotrexate también, hacer uso de café, ¿sí? Entonces, tenemos utilizada de la siguiente manera. La estrategia es entonces ¿cuál? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, la estrategia entonces ¿en qué consiste? En que toda vez que usemos el metotrexate ese día, balancear bastante la alimentación. Entonces, evitar, por ejemplo, granos como frijoles, lentejas, garbanzos, también lo que son los lácteos, evitar consumir ese tipo de alimentos. Si de pronto lo tomamos muy en la noche, entonces durante el día evitarlos completamente. Y también entonces esa parte del café, luego de tomarse ya sean las tabletas o de aplicarse el medicamento propiamente, media horita después de esa acción, tomarse un pocillo de café. Puede ser chiquito o grandecito, como lo prefieran, pero no habría ningún inconveniente. También el caso del chocolate, en caso de que no les guste el café, pero ese chocolate entonces tratar que sea sin azúcar y bajo en grasa, para que no altere entonces también esa parte pues alimenticia y respecto a los medicamentos. Voy a complementar un poco la respuesta y es el uso del café nos puede ayudar a activar un poquito más nuestro medicamento, pero en especial es que nos ayuda a disminuir como esos efectos adversos, como esa griera y ese malestar o ese sabor maluco que queda, porque yo no lo he tomado, pero me dicen mis pacientes que saben medio amargo o saben maluco, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos ayuda más que todo también con la adherencia al tratamiento. Es muy importante entender que todo en exceso es malo, o sea, el café en exceso es malo. El paciente creo que me hacía la pregunta en relación a todos sus medicamentos, o sea, ¿puedo todos los días tomarme el café sin problema o puedo pasar mi medicamento con café? Lo ideal es tomar los medicamentos siempre con agua, la recomendación siempre, ¿cierto? Pero el café en exceso es malo, porque tiene cafeína y la cafeína nos va a producir problemas en nuestra salud como hipertensión, problemas cardíacos a futuro, entonces todo en exceso es malo. ¿Otra pregunta? En el chat. Pero tenemos otra pregunta que atañe una preocupación que también suele ser muy frecuente en los pacientes y es con respecto al uso de la cloroquina o de la hidroxicloroquina.
¿Cuál es el factor de riesgo más importante en la aparición de toxicidad ocular para cloroquina e hidroxicloroquina? Es decir, afectación en la visión. ¿Cuál de los dos puede resultar más seguro? ¿Cuáles son las dosis más recomendadas en pacientes con enfermedades de visión? Y en cuanto a las revisiones oculares, ¿con qué frecuencia se deben hacer, teniendo en cuenta la dosis y la duración del tratamiento con estos medicamentos? Bueno, en cuanto al factor de riesgo ocular, está la situación de que este uso de esos medicamentos es alto, por eso se recomienda entonces la visita y la revisión propiamente del oftalmólogo cada año para los pacientes que manejan estos medicamentos. ¿Qué se recomienda también? Que en el caso entonces de que se manejen, si se percibe de alguna manera que la agudeza visual de alguna manera pues está siendo afectada, casi que reportar eso de manera inmediata para poder hacer un seguimiento y que no se espere pues hasta la fecha, si es que está muy lejana, de ese control por parte de oftalmología, sino que se puede intervenir antes de que avance pues un poco más la situación. ¿Cuál de los dos es más seguro? Bueno, en cuanto al uso de hidroxicloroquina y cloroquina, son dos sustancias muy similares. Dentro de su estructura química, pues cambia un poco esta situación en cuanto a la conformación, pero son ambos casi que de igual manera pues seguros y efectivos también dentro de los tratamientos. No habría ninguna diferencia, es más que todo ligado a de pronto la cloroquina. Que resulta que esta no me genera tanto malestar, nos quedamos entonces con esto. Listo. En cuanto a la dosis entonces máxima y mínima que se manejen de esos medicamentos, con cuestiones pues ya relacionadas también con visión, está entonces dentro de nuestro deber vigilar que esas dosis estén dentro de las dosis propiamente, valga la redundancia, adecuadas. ¿Listo? Pero quien define las dosis propiamente va a ser siempre el reumatólogo. Nosotros, desde la parte de química farmacéutica y ustedes como pacientes, nos debemos siempre ligar a las dosis que el reumatólogo establezca, ¿cierto? Obviamente, pues, estas dosis se revisan previo que se inicien los tratamientos, pero la idea es que toda vez que ya sea entonces revisada y se valide pues que es segura, podamos entonces iniciar el tratamiento o continuar el tratamiento con esa dosis y, como lo digo nuevamente, si aparece algún inconveniente, reportarlo de manera inmediata a las líneas que les compartimos en la diapositiva y también si de pronto en el momento de estar en cita presencial pueden consultar con nosotros, los químicos farmacéuticos, y ahí entonces les estaremos para gestionar cualquier duda y inconveniente.